Bueno, estamos grabando. Bien, bueno, la clase de hoy es la penúltima clase del curso y vamos a tener un teórico de cinética del efecto y relación PKP, que es una parte bastante importante de la respuesta a los medicamentos, la respuesta a los fármacos. Esta es una diapositiva que la vimos al inicio del curso y que un poco enmarca, le da un contexto a lo que es la farmacocinética, ¿sí? La farmacocinética, como ya saben bien, estudia lo que el organismo le hace al medicamento y al fármaco, ¿sí? Porque primero operan procesos fisiológicos sobre la formulación, o sea, sobre el medicamento, y después, cuando el principio activo se hace biodisponible, ahí empiezan a operar procesos de disposición, procesos fisiológicos que operan, y bioquímicos que operan sobre la distribución y la eliminación del principio activo, del fármaco. Entonces, por eso a mí me gusta más a veces decir el medicamento, a veces el fármaco. ¿Cómo estudiamos la farmacocinética? O sea, cómo seguimos, cómo analizamos los procesos que sufre el principio activo del medicamento en el organismo, a partir de estudiar concentraciones del principio activo a lo largo del tiempo en distintos fluidos, distintos tejidos, concentraciones de fármacos, de metabolito, como ya hemos visto, y así podemos tener un buen contexto de qué devenir va a tener el principio activo una vez que administremos una dosis. O sea, la relación entre la dosis que podemos administrar y la exposición que va a generar esa dosis de principio activo en el organismo. ¿Ah? Temporal también, es importante. La farmacocinética tiene un aspecto muy importante temporal. Ahora bien, si nosotros solo estudiáramos farmacocinética y solo estudiáramos las concentraciones que provoca una dosis, o sea, la exposición que provoca, estaríamos muy limitados en nuestra interpretación de los datos y de para qué estamos haciendo ese estudio, ese análisis. Porque el fin último de evaluar la relación dosis-exposición tiene que ser optimizar esas dosis para que la respuesta final del paciente, la respuesta clínica, sea eficaz, ¿sí? O sea, lograr los objetivos que estoy buscando con la administración del medicamento y sea segura, o sea, minimizar el perfil de efectos adversos. Entonces, estudiar solo concentraciones o no poder interpretar esas concentraciones en términos de efectos, en términos de respuesta del organismo a la presencia de un fármaco, sería una limitación muy importante y sería, no tendría mucho sentido. ¿Ah? Un fármaco es un compuesto que tiene la capacidad de provocar un determinado cambio a nivel bioquímico, a nivel fisiológico en el organismo. Y esa modificación que genera el principio activo que aprovechamos para buscar ciertos efectos beneficiosos para curar enfermedades, para modificar algunas condiciones fisiológicas, para diagnóstico también. Entonces, el principio activo tiene una relación, podemos establecer una relación entre la concentración del principio activo y el efecto, y una intensidad de efecto que provoca en el organismo. Esta relación se llama farmacodinámica. Ya la hemos visto, creo que hablamos, casi seguro que hablamos de esto en la primera clase. Pero bueno, esta es la otra cara de la interacción medicamento-organismo, y es lo que el fármaco le hace al organismo, ¿sí? O sea, los cambios que puede provocar el fármaco en el organismo, medidos en forma cuantitativa en relación a la concentración del principio activo. Ya ven que acá no hay solo un efecto, ¿sí? en función de la concentración, sino que acá estoy graficando dos, y en realidad estamos graficando dos como
como representación de algo que hasta puede ser muchísimo más complejo, puede haber muchísimos más efectos que dos. ¿Sí? Y esos efectos tener distinta relación en cuanto a su intensidad respecto a la concentración del principio activo. Algunos efectos van a tener mayor intensidad a menores concentraciones y otros a mayores. En una situación ideal, no ideal porque la gran mayoría de los fármacos tienen estas relaciones, pero óptima, ¿sí? El efecto que se da a menores concentraciones sería el efecto que estoy buscando, ¿sí? El efecto beneficioso. Pero es muy probable que, tanto que a altas intensidades ese efecto buscado se vuelva en algo adverso, algo contraproducente para la acción farmacológica que estoy buscando, o sea, para la respuesta clínica que estoy buscando en el paciente, o que al aumentar las concentraciones aparezcan intensidades de efectos significativas para efectos secundarios, efectos adversos que no son deseados de provocar en el organismo. ¿Sí? Esta separación de efectos es la que nos permite manejar niveles terapéuticos, niveles de concentración de fármaco, en donde vamos a tener una respuesta eficaz y segura. ¿Sí? Si el efecto adverso se diera con mayor intensidad o a menores o a iguales concentraciones que el efecto buscado, entonces sería un gran problema. Y eso, de hecho, pasa para algunos principios activos, como por ejemplo los fármacos antineoplásicos, ¿sí? Los fármacos que se usan para la quimioterapia del cáncer. En ese caso, hay muchísimos efectos adversos que se dan por el mismo efecto que estoy queriendo buscar en células cancerígenas, pero en células normales. O sea, el efecto es el mismo, pero se provoca sobre células normales. Entonces, y se da a la misma concentración, entonces eso es un problema. Bien, entonces, tener identificado cuantitativamente una relación entre la intensidad de efecto y la concentración del principio activo es también fundamental para establecer una relación no solo dosis-exposición, sino una relación dosis-exposición-respuesta. ¿Sí? Dosis-exposición-efecto. Esto un poco también les da la pauta de por qué muchas veces se estudia bastante más la farmacocinética que la farmacodinámica. O sea, muchas veces esta relación farmacodinámica está evaluada, o tenemos datos sobre dicha relación a partir del desarrollo de distintos ensayos clínicos, ensayos preclínicos que se hacen durante el desarrollo del medicamento. Y luego esa información la utilizamos en la práctica clínica para interpretar las concentraciones que podemos medir. La gran ventaja de esto es que medimos una sola concentración. O sea, medimos una variable, perdón. Es una variable que es la concentración que podríamos, si tenemos una información completa y confiable, interpretar en términos de efectos. Ahora bien, hay que tener cuidado porque estas concentraciones que nosotros medimos, que podemos medir, yo podría medir en la práctica clínica para hacer un seguimiento farmacoterapéutico de un paciente, pueden no ser las mismas concentraciones que estas para las cuales la relación farmacodinámica está cuantificada. O sea, esta concentración podría ser, por ejemplo, en sitio de acción, y esta concentración puede ser en plasma sanguíneo. Entonces, esas cosas hay que tenerlas en cuenta. En general, obviamente se tienen en cuenta, pero no es algo intuitivo viendo estos dos gráficos. Pareciera que esta concentración es la misma que esta. En algunos casos puede ser, pero en otros no. La combinación de ambas respuestas, de ambas interacciones medicamento-organismo, PK-PD, genera la respuesta precisamente llamada PK-PD. Y esta característica es el análisis del efecto, la intensidad del efecto a lo largo del tiempo. Pues si se fijan, la relación farmacodinámica es una relación estática. O sea, no incluimos acá la variable tiempo. Para una concentración hay una intensidad de efecto. Sin embargo, obviamente, después de dar una dosis,
después de administrar una cierta dosis a un paciente, vamos a tener concentraciones variables a lo largo del tiempo, y por lo tanto vamos a tener también efectos variables. Y es fundamental, cuando yo quiero lograr los objetivos terapéuticos de eficacia y seguridad, también plantearme lograrlos por un tiempo suficiente, ¿sí? O sea, la intensidad del efecto buscado, no solo tengo que lograr el efecto buscado en una suficiente intensidad, sino que esa intensidad se mantenga por un tiempo también suficiente. Y entonces la respuesta a PKPD es de las respuestas más importantes que hay que monitorear, que hay que seguir, que hay que prestarle interés para evaluar un tratamiento medicamentoso. Entonces, el análisis del efecto a lo largo del tiempo surge de analizar, de combinar el conocimiento farmacocinético y el conocimiento farmacodinámico. Ese sí es el análisis, bueno, de la cinética del efecto a lo largo del tiempo. Bien, hoy hay una... A mí me gusta siempre poner esta frase, porque es algo que sucede mucho. Obviamente el análisis dosis, exposición, respuesta, es un análisis esencial y que hay que tener en cuenta, que hay que hacer siempre. O sea, nosotros científicamente entendemos que un efecto, una respuesta a un principio activo, surge por la presencia del principio activo en determinadas cantidades en un sitio de acción. ¿Sí? En un sitio donde ese principio activo se une a un receptor, genera un cambio, y ese cambio después se traduce en una determinada respuesta clínica. Entonces, podríamos en un principio relacionar todo el sistema, o sea, todos los efectos que se producen en el paciente y las respuestas clínicas que terminan ocurriendo con la exposición, con la presencia del principio activo en el organismo, y relacionarlo cuantitativamente. ¿Eso qué permitiría? Permitiría tener herramientas para optimizar los tratamientos, porque si yo tengo una relación bien caracterizada entre la dosis, la exposición y la respuesta, entonces sería bastante directo darle a un paciente las dosis que necesita para tener un efecto dado. Ahora bien, tenemos en el medio todo un contexto de variabilidad interindividual, porque no iguales dosis no provocan la misma exposición en todos los pacientes, y eso lo vamos a hablar un poco la semana que viene. Tampoco mismas exposiciones, o sea, a igual exposición tenemos el mismo efecto en todos los pacientes, porque la variabilidad interindividual también se da en aspectos farmacodinámicos, ¿sí? O sea, imagínense que tenemos la misma concentración de principio activo en el sitio de acción en dos pacientes diferentes. Incluso en esa situación los efectos pueden ser diferentes, porque los pacientes tienen una conformación diferente que hace que puedan responder diferente a la misma concentración de principio activo en el sitio de acción, o sea, en el sitio donde el principio activo se une a los receptores. Entonces, hay un escenario de variabilidad, y también hay variables, aspectos intraindividuales, aspectos del propio sistema, del propio individuo, que pueden ir cambiando a lo largo del tiempo, que hacen que toda esta relación tenga un marco muy variable y muy complejo. Ese marco nos puede llevar a pensar de que no existe ninguna relación entre la dosis, la exposición y el efecto, ¿sí? Pero eso es un error. O sea, que la relación sea muy compleja no nos puede llevar a pensar que la relación no existe, ¿sí? Tampoco nos puede llevar a pensar que caracterizar esa relación nos va a servir para caracterizar cualquier sistema y optimizar cualquier tratamiento, ¿sí? Porque hay algunos tratamientos en los cuales el impacto de las variables del sistema son muy importantes, y aún caracterizando la relación dosis-exposición, la relación de exposición-efecto parcialmente, no logramos llegar a predecir las respuestas que va a haber en un paciente para distintas dosis. O sea, no es ni blanco ni negro, pero lo que sí hay que tener en cuenta es un poco lo que dice esta frase, ¿no?
y lo que vengo diciendo, pero lo voy a leer para que quede más ordenado. La relación entre las dosis administradas de un fármaco, las concentraciones resultantes en los fluidos corporales y la intensidad del efecto producido puede ser simple, puede ser compleja, por lo tanto puede ser evidente o no. Si una relación dosis-concentración-efecto no es obvia, sería incorrecto asumir a priori que la misma no existe. Y esto es importante, y como farmacéuticos, que en la carrera de química farmacéutica también, otras carreras que hacen esta asignatura, hay que tenerlo en cuenta, porque en la práctica clínica es algo que muchas veces se pierde. Porque en un escenario de alta variabilidad, uno puede llegar, más que nada, y he escuchado esto decirle a varios médicos, que en realidad hay tanta variabilidad que es imposible caracterizar el sistema en términos de dosis, concentración, efecto, y que simplemente hay que probar y ver qué sirve mejor para el paciente. En algo que no es tan racional y que termina siendo subóptimo, ¿no? Entonces, esto es algo que hay que tener en cuenta y es algo en lo que se basa mucho esta clase. Entonces, lo que vamos a ver hoy nos vamos a enfocar en la respuesta, en la parte farmacodinámica y en la parte PKPD, para que ustedes tengan un buen complemento de hasta qué valor, o sea, qué tanto le puedo pedir a la farmacocinética, ¿sí? Qué tanto le puedo pedir a la relación dosis-exposición, qué tan necesario es complementarla con el conocimiento farmacodinámico. ¿Está bien? Entonces la farmacodinámica, como ya dijimos, es una relación efecto-concentración. Vieron que yo a veces hablo de efecto y también hablo de respuesta clínica y hablo de esto como en términos de dos cosas diferentes, y lo son. Como tenemos un principio activo que está en la biofase, o sea, en el sitio de acción, ese principio activo establece una determinada acción farmacológica, o sea, un determinado mecanismo de acción, una unión específica con un determinado receptor en el cuerpo, en un determinado sitio. Esa unión específica genera un conjunto de cambios, ¿sí?, a nivel del receptor, pero también después puede haber una cascada y una transducción de señal que genere un determinado efecto, o varios, también dependiendo en qué sitio este receptor está. Puede ser el mismo receptor en distintos sitios, generar efectos distintos, o también se puede unir a distintos receptores, un mismo principio activo, en distintos sitios. Pero esa unión genera, esa acción farmacológica genera un efecto bioquímico, un efecto fisiológico, ¿sí? Que es la modificación que genera el principio activo en el organismo. Un ejemplo que uso bastante es, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene una crisis asmática, o sea, tiene una broncoconstricción, una constricción o sea, tiene contracción muscular en los bronquios, o sea, en los conductos que llevan y traen, o sea, por donde entra y sale el aire hacia y desde los alvéolos, ¿sí?, desde los pulmones, ¿sí? Entonces, en una crisis asmática hay procesos inflamatorios que provocan una broncoconstricción y que generan la dificultad del aire de entrar y también de salir. Entonces, principios activos como por ejemplo el salbutamol, ¿sí?, se unen a determinados receptores y generan un efecto bioquímico que es el aumento del AMP cíclico en el músculo liso, y el efecto fisiológico es la relajación de ese músculo liso. Entonces, esa relajación, ese efecto provoca una respuesta clínica, y la respuesta clínica es que el paciente empieza a respirar mejor, a respirar con más facilidad. O sea, el flujo de aire de entrada y salida comienza a aumentar
y el paciente comienza a respirar mejor, superando su crisis asmática. Ahora, esa respuesta clínica también puede estar dada por otros efectos que puede provocar el salbutamol en otros sitios. Por ejemplo, el mismo salbutamol en otro receptor a nivel del tejido miocárdico, el tejido cardíaco, puede provocar un aumento en la frecuencia cardíaca, dando una taquicardia. Entonces, eso también es parte de la respuesta clínica. La respuesta clínica es el conjunto de efectos que provoca el principio activo reflejados a través de signos y de síntomas en el paciente. ¿Sí? Síntomas son los efectos que el paciente aduce, son a veces subjetivos. Los signos son variables que podemos medir y que son objetivas a la respuesta del fármaco en el paciente. Una relación, la cinética del efecto versus la concentración tiene, la farmacodinámica, perdón, dije cinética, no aplica. La relación cuantitativa entre el efecto y la concentración, la farmacodinámica, tiene determinadas características que son bien importantes de tener en cuenta. Primero, que es una relación no lineal, o sea, el aumento de concentraciones generalmente no es seguido por un aumento proporcional en la intensidad del efecto. ¿Sí? Acá lo que se está mostrando es el efecto del midazolam, ¿sí? Una benzodiazepina, es un ansiolítico y se usa también para inducir la anestesia. Y esto es un seguimiento de ese efecto en el electroencefalograma, midiendo una variable, una amplitud determinada en el electroencefalograma. Entonces, vean cómo hay una relación bastante cuantitativa que se puede caracterizar bastante bien. Esa relación no es lineal, ¿sí? Es asintótica. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayores concentraciones la intensidad del efecto tiende a un máximo. O sea, llega un momento en el cual el aumento de concentraciones no genera un aumento del efecto. ¿Sí? O sea, el cuerpo, el organismo, como la respuesta farmacodinámica se da como resultado de determinados cambios que genera el principio activo en el organismo, esos cambios el organismo tiene una capacidad limitada para responder al aumento de concentraciones, al aumento de la cantidad del principio activo en el sitio de acción. Entonces, asintóticamente el efecto tiende a un máximo. ¿Sí? Llega un momento en donde no tendría sentido aumentar las concentraciones. Y también hay otra característica, que puede haber un comportamiento basal que hay que caracterizar y hay que tener en cuenta. ¿Sí? O sea, para todo efecto, o no para todo efecto, pero para muchos tipos de efectos hay que tener en cuenta el comportamiento basal, que además puede tener su variabilidad. Por ejemplo, dependiendo del principio, el principio activo, vamos a ver algunos ejemplos después, pero el efecto basal, por ejemplo, puede modificarse. O sea, la intensidad del efecto basal, que es es la intensidad del efecto que estoy estudiando a tiempo cero. ¿Sí? Entonces, en este efecto, que es una amplitud medida en un determinado punto de este encefalograma, tengo una cierta amplitud a tiempo cero. Ese efecto basal puede ser variable a nivel intraindividual, por ejemplo, puede variar a lo largo del día o a lo largo con las estaciones del año, por ejemplo. No este efecto puntual de midazolam, pero sí otros efectos. Y eso es interesante, por ejemplo, tenerlo en cuenta. Este año no tuvimos esa clase por un tema de calendario, pero todos los años vemos una clase de cronofarmacia, que evalúa la relación entre el efecto, o sea, la respuesta al medicamento, y el momento del día en el cual el medicamento se da. Momento del día, incluso momento del año. Pero bueno, esa clase no la pudimos dar este año, pero sepan que es algo importante. Entonces, ¿cómo
¿cómo se estudia o cómo se caracteriza cuantitativamente esa relación fármaco-efecto? O sea, esa relación concentración-efecto. Vamos a entrar ahora en un poco la demostración de lo que es la ecuación más utilizada para caracterizar la relación farmacodinámica. Entonces, pensemos que tenemos un receptor que puede cambiar, o sea, cambia su conformación entre una estructura que genera un determinado efecto, ¿sí?, que le llamamos forma activa, y otra forma inactiva, ¿sí? El receptor está en un equilibrio, puede estar en un equilibrio entre estas formas, en el cual, o sea, en un equilibrio no quiere decir que esté 50-50, ¿no? Es un equilibrio en el cual tenemos una situación basal en la que una cierta proporción de todos los receptores que yo tengo está en su forma activa, y toda la cantidad de receptores puede desplazarse entre una forma y otra. O sea, los receptores pueden modificar su conformación para generar un cambio. La relación, entonces podemos definir esa relación entre el receptor activo y el receptor en estado basal, el receptor inactivo, con una constante L, es una constante alostérica, que mide lo que vendría a ser, mediría el equilibrio conformacional de una proteína en ausencia de un ligando, ¿sí? O sea, en ausencia de un principio activo en este caso. ¿Ah? Entonces, cuando tenemos la presencia de un fármaco, que en este caso está representado por la letra D, el fármaco se va a unir al receptor, ¿sí? Acá se está generando una unión fármaco-receptor, y acá tenemos el receptor libre, inactivo, se está generando una unión fármaco-receptor. También para la unión fármaco-receptor podemos tener una forma inactiva y otra forma activa, ¿sí? Obviamente el efecto total va a ser el resultado de la combinación del receptor en su forma activa, tanto libre de fármaco como unido al fármaco. Entonces, vuelvo un poquito, dependiendo de cómo sea el desplazamiento que genere el principio activo de las formas de receptor activo o inactivo, tenemos distintos tipos de principios activos. Tenemos, en cuanto al efecto que provocan, tenemos agonistas totales que pueden desplazar el equilibrio del complejo fármaco-receptor totalmente hacia la forma activa, ¿sí? Tenemos agonistas parciales que pueden generar un desplazamiento parcial hacia la forma activa, pero generan un desplazamiento. Tenemos los antagonistas que mantienen de alguna manera la situación basal, o sea, se unen al receptor, pero mantienen el equilibrio basal conformacional del receptor. Y tenemos agonistas inversos que pueden desplazar el equilibrio totalmente hacia la forma inactiva del receptor. ¿Bien? O así podríamos clasificar a los principios activos en función del efecto que pueden provocar al unirse a un receptor. Entonces, ¿cómo analizamos cuantitativamente cómo podemos analizar la relación entre concentración y efecto que se provoca tras la unión fármaco-receptor? En general se utiliza la ocupación del receptor, o sea, vamos a establecer una relación proporcional de alguna manera entre la intensidad del efecto y la concentración del complejo fármaco-receptor. Y vamos a evaluarlo de una manera muy similar a la que venimos evaluando las reacciones, ¿sí?, en farmacocinética. Tenemos el fármaco, tenemos al receptor, ¿sí?, que están en el mismo sitio en este caso, y tenemos que pueden unirse para formar un complejo fármaco-receptor, ¿sí? Ese complejo va a generar un efecto. Entonces,
como el efecto lo voy a relacionar a la concentración del fármaco receptor, vamos a estudiar como el balance de masa, ¿sí? para la concentración fármaco receptor. Entonces, analizando cinéticamente esta relación, y analizando estas constantes como constantes cinéticas, ¿sí? Puedo establecer que el balance de masa del receptor, o sea, la variación del receptor, del complejo fármaco-receptor en función del tiempo, es igual a esta constante, ¿sí? de formación del complejo fármaco-receptor por las concentraciones de fármaco y por las concentraciones de receptor, ¿sí? Menos una constante K off o K-1, que cuantifica la cinética de desacoplamiento del fármaco del receptor, ¿sí? Y entonces el balance de masa es K1 por la concentración de receptor y la concentración de fármaco, menos K-1 por la concentración del complejo fármaco-receptor. En este caso tenemos una constante de primer orden y acá tenemos una constante de segundo orden. Entonces, siguiendo, esta ecuación es la misma que estaba en la diapositiva anterior. Podemos estudiar este sistema en un equilibrio donde el balance, o sea, donde la variación de la concentración de complejo fármaco-receptor sea 0, para establecer una relación, o para establecer para definir esta constante de disociación, que aparece reordenando esta ecuación. Tenemos que la concentración del receptor por la concentración del fármaco sobre la concentración del complejo fármaco-receptor es igual al cociente entre la constante off, o la constante -1, y la constante on, o la constante 1. ¿No? O sea, la constante de desacoplamiento y la constante de formación del complejo fármaco-receptor. Ese cociente de constantes se llama constante de disociación y tiene unidades de concentración, ¿sí? Si se fijan, la variación de una concentración en función del tiempo tiene que tener unidades de concentración sobre tiempo. Entonces, acá tengo dos concentraciones que están siendo multiplicadas por una constante. Entonces, esta constante tiene unidades, como dice acá, de concentración a la -1 y tiempo a la -1. En este caso estoy poniendo molaridad a la -1 y segundos a la -1, pero podrían ser otras unidades de esas dimensiones. Y en este caso tengo una constante que multiplica a una sola concentración, por lo tanto esa constante, que es la de primer orden, está en segundos a la -1. ¿Sí? Entonces el cociente de la constante de disociación queda definido en concentración. La constante de disociación es un valor de concentración, y a mayor magnitud, o sea, a mayor magnitud de la constante de disociación, mayor relación tengo entre el fármaco, la concentración de fármaco y el receptor por separado, versus la concentración de complejo fármaco-receptor. Por eso se llama constante de disociación. A mayor magnitud, en el equilibrio, menor concentración voy a tener de... Perdón, lo dije al revés. A mayor valor de la constante de disociación, no, está bien, menor concentración de fármaco receptor voy a tener. ¿Ah? Constante de disociación. Y vamos a ver en un segundo también acá, la definición de esa constante de disociación. Operando un poquito más en la ecuación que estaba antes, donde yo tenía la concentración del receptor multiplicando la concentración del fármaco, acá lo que estoy haciendo es sustituyendo concentración del receptor, que es la concentración del receptor libre, concentración del receptor libre, lo estoy sustituyendo por concentración total del receptor, o sea, todos los receptores que yo tengo en un determinado sitio, menos la concentración del complejo fármaco-receptor. O sea, obviamente la concentración total del receptor
es igual a la suma de la concentración de fármaco, del receptor unido al fármaco y la concentración del receptor libre. Entonces, restando la concentración receptor total menos la concentración del complejo fármaco-receptor, yo tengo la concentración del receptor libre, que es lo que sustituí acá en esta ecuación. Entonces, operando con la misma, en esta ecuación, siempre nos gusta ponerles un poco de dónde salen las cosas, y por eso es que está esta explicación. Operando con esta ecuación, llegamos a la siguiente relación. La concentración el cociente entre la concentración del fármaco receptor, del complejo fármaco receptor, sobre la concentración total del receptor, es igual a la concentración del fármaco sobre la concentración del fármaco más la constante de disociación. Y esto quizás ya les pueda empezar a sonar, a empezar a ver algo similar a lo que es la ecuación de Michaelis-Menten para la cinética enzimática, que básicamente se estudia de la misma manera, porque se está formando un complejo fármaco-receptor, en este caso el receptor es la enzima, que provoca un determinado cambio en el fármaco mismo. O sea, estamos estudiando desde el punto de vista del metabolismo, no desde el punto de vista del efecto. Pero la cinética, la cinética entre una sustancia y una enzima, una proteína que genera un cambio conformacional y se traduce en un efecto, esa cinética se estudia de la misma manera. Entonces, la constante de disociación, que acá quedó en el denominador, si nos fijamos, si sustituimos, por ejemplo, recuerden que tenía unidades de concentración. Entonces, se puede definir como la concentración a la cual la fracción de receptores ocupados es 0,5. O sea, la concentración de fármaco que hace que yo tenga el 50% de los receptores ocupados. ¿Y esto por qué? Porque si ustedes acá sustituyen KD, o sea, si sustituimos la concentración de fármaco por el valor de KD, o sea, tengo KD sobre KD más KD, yo tengo 0,5, ¿sí? 1 sobre 2, entonces voy a tener 0,5 como la relación de el cociente entre la concentración del complejo fármaco-receptor sobre la concentración total del receptor. Entonces, es la concentración a la cual la fracción de receptores ocupados es 0,5, 50% de ocupación. Es una manera de cuantificar la afinidad o la potencia de un fármaco, o sea, la afinidad del fármaco por el receptor. Cuanto mayor sea este valor de KD, de la constante de disociación, mayor va a tener, o sea, el significado, ¿cuál es? Que voy a tener que aumentar más la concentración de fármaco para llegar a una ocupación del 50%. O sea que voy a tener menos afinidad. Entonces, a mayor constante de disociación, tengo menos afinidad, tengo menos potencia del fármaco para unirse al receptor. ¿Sí? En este caso, como lo estamos estudiando así, estamos hablando de afinidad, porque estamos hablando solo de la unión fármaco-receptor. ¿Ah? Entonces, ¿cómo podemos traducir esto que acá solo estamos estudiando como cinética de formación de un complejo fármaco-receptor? ¿Cómo lo podemos traducir en una cinética del efecto? Estoy hablando de cinética, no de cinética porque no tengo el tiempo. O sea, tengo sí la cinética de la formación, pero a lo que estamos apuntando ahora es a tener una relación concentración-efecto en base a esta relación a la que llegamos, que es concentración de fármaco versus concentración de complejo fármaco-receptor, o ocupación relativa de receptores en función de relación a los receptores totales. Entonces vamos para ahí. Para llegar a una relación fármaco-efecto, vamos a hacer algunas suposiciones. Vamos a suponer que el efecto es proporcional a la concentración de receptores ocupados por el fármaco en un tiempo dado. ¿Ah?
Vamos a suponer que una molécula de fármaco activa a una molécula de receptor. O sea que porque puede ocurrir que para modificar la conformación de un receptor a una forma activa, se una más de una molécula de fármaco, ¿sí?, al receptor. O sea, la relación podría no ser 1 a 1. En este caso vamos a asumir que es 1 a 1. Y solo hay una especie de receptor activo, porque también podemos tener más complejidad en las modificaciones del receptor, pero vamos a asumir que tenemos una forma activa y una forma inactiva. Y que ese equilibrio además se da rápido, ¿no? Entonces vamos a establecer una relación, esa relación proporcional entre la cantidad de receptores, la concentración de receptores formando el complejo fármaco-receptor, y un efecto mediante esta igualdad. Vamos a agregar dos factores, dos parámetros, ¿ah?, epsilon y alfa. Básicamente, alfa es un factor que va a convertir el número de receptores en un efecto de interés. ¿Ah? Porque yo lo que quiero vincular es la concentración de receptores activos unidos al fármaco con un determinado efecto. ¿Ah? O sea, con un determinado cambio que genera ese complejo fármaco-receptor activo, y que lo voy a medir en el cuerpo de otra manera, ¿no? Entonces, alfa es el factor que convierte el número de receptores en un efecto de interés. O sea, alfa es un factor nomás que ponemos ahí para pasar instantáneamente de cantidad de receptores ocupados, concentración del fármaco receptor, a efecto. Y epsilon es la actividad o eficacia intrínseca. En el caso de un agonista total podría ser 1, o sea, toda la concentración del fármaco, o sea, el equilibrio se va a desplazar totalmente hacia la derecha, recuerdan la diapositiva, hacia la forma activa del receptor. Entonces, este epsilon va a ser 1, o sea, toda la concentración del complejo fármaco-receptor va a generar un efecto, ¿sí? Podemos tener un agonista parcial, o sea que esta actividad esté entre 0 y 1, o sea, que sea una fracción del complejo fármaco-receptor, el cual va a generar el efecto. Podemos tener un antagonista, o sea, epsilon 0, o sea, no modificamos la unión de fármaco-receptor, no genera ningún efecto per se, ¿no? O sea, en realidad el fármaco no tiene un efecto, sino que mantiene el receptor, o sea, el balance de la forma activa y la forma inactiva del receptor en su estado basal. O agonistas inversos, donde este epsilon es menor a 0, y todo la concentración fármaco-receptor se desplaza hacia la forma inactiva. ¿Está bien? Entonces, lo que estamos tratando de hacer, para recapitular un poco, es pasar de concentraciones de fármaco-receptor a estudiar efectos. Entonces, eso es lo que vamos a sustituir acá a la derecha. Ya habíamos llegado a esta ecuación, ¿sí?, donde vinculamos la concentración de fármaco con la ocupación de receptores por dicho fármaco. O sea, acá tenemos una relación entre concentración de fármaco y cantidad de receptores, concentración de receptores unidos al fármaco sobre la concentración total de receptores. Y la constante de disociación es una constante que caracteriza el sistema, caracteriza a la afinidad, o sea, es una constante que caracteriza la afinidad entre el fármaco y el receptor. Entonces ahora vamos a sustituir este valor, concentración del fármaco y del complejo fármaco-receptor, por el efecto sobre epsilon por alfa. ¿Sí? Acá, esta sustitución. ¿Sí? Y vamos ahí a reordenar. A reordenar, acá en realidad no es un reordenamiento, es un pequeño cambio. Si todos los receptores
están formando el complejo fármaco-receptor, o sea, si la concentración del fármaco-receptor es igual, vean acá, es igual a la concentración total de receptores, entonces yo voy a tener un efecto máximo, ¿sí? O sea, la intensidad máxima de efecto se puede lograr cuando todos los receptores están unidos al fármaco. O sea, todos los receptores están formando el complejo fármaco-receptor. No puede ir más allá, ¿sí? Hay una limitante para el efecto que puede provocar un principio activo. Y esa limitante es la cantidad de receptores totales que existen. Entonces, la cantidad de receptores totales por alfa, por epsilon, es el efecto máximo, ¿sí? Y reordenando ahora sí esta ecuación, yo tengo la ecuación, la ecuación que se llama ecuación de efecto máximo, o modelo Emax, donde la intensidad del efecto, ¿sí?, está vinculada a la concentración del fármaco con dos parámetros, o sea, dos variables que deberían ser conocidas al conocer el sistema fármaco-receptor y fármaco-receptor-efecto, que son la constante de disociación, que mide la afinidad del fármaco por el receptor, y el efecto máximo, que mide el techo que puede tener el efecto provocado por un fármaco. ¿Ah? Vamos a volver a esa ecuación para estudiarlo un poquito más. Este modelo Emax es de los más utilizados. Si hacen una analogía, es bastante evidente que en el caso, por ejemplo, de la velocidad de metabolización cuando definimos una relación de capacidad limitada, tengo que la velocidad de eliminación es igual a Bmax, ¿sí?, por la concentración de fármaco sobre la concentración más Km, ¿sí? O sea, la misma cinética de metabolización, o sea, los mismos principios los estamos aplicando acá para analizar el efecto, ¿no? ¿Qué nos dice esta ecuación? Nos dice que el efecto no es lineal respecto a la concentración, o sea, no tengo una relación proporcional, ¿sí? Porque aumenta la concentración, no va a aumentar el efecto proporcionalmente porque la concentración también está dividiendo en el denominador, por lo tanto ese aumento no va a ser proporcional. El efecto máximo se alcanza a concentraciones infinitas. Eso es algo que surge de ver esta ecuación. Así como la concentración de fármaco está en el numerador y en el denominador, voy a alcanzar el efecto máximo recién cuando las concentraciones sean muy, muy, muy altas, y teóricamente a concentraciones infinitas. El efecto máximo mide la eficacia del principio activo. Ahora vamos a ver un poco eso. Entonces, esta es la forma que gráficamente se le puede dar a esa ecuación. Entonces, acá estoy graficando efecto en función de la concentración del principio activo, y acá tengo la misma relación, pero graficada en función del logaritmo de la concentración. Entonces vean que tengo una relación que no es proporcional, o sea, no es lineal, sino que a medida que aumentan las concentraciones, asintóticamente se va tendiendo a un efecto máximo, ¿está bien?, a un techo de efecto, de intensidad de efecto que se puede provocar, y tengo una constante de disociación que sigue midiendo la concentración de fármaco a la cual la ocupación de receptores está en un 50%. Y como relacionamos ocupación de receptores con efecto, al analizar esta ecuación, lo que podemos interpretar es que la constante nos está dando una idea de la concentración a la cual el efecto provocado por el fármaco es la mitad, o sea, el 50% del efecto máximo. Bien, la constante de disociación sigue midiendo afinidad, y en este caso, recuerden que hablábamos de afinidad cuando estábamos vinculando la concentración del fármaco con la formación del complejo fármaco-receptor. En este caso que estamos vinculando la concentración del fármaco ya con el efecto, ahí podemos hablar de potencia, ¿no?, la potencia del fármaco de generar determinado efecto.
si la constante de disociación tiene lugar a menores concentraciones, entonces a menores concentraciones voy a tener la mitad del efecto máximo, por lo tanto, mayor potencia va a tener ese principio activo. Y el Emax, como parámetro, mide la eficacia. O sea, la máxima actividad que puede tener un principio activo al aumentar las concentraciones. ¿Sí? Bien. Ahora, ustedes se podrían preguntar, porque estamos analizando esta relación en un contexto muy simplificado. ¿Sí? O sea, estamos analizando la relación concentración de fármaco y efecto, pero en una situación donde tengo el fármaco uniéndose a un receptor, ese receptor tiene una forma activa que genera un efecto. Ahora, en el organismo eso puede ser bastante más complejo. Yo puedo tener que el fármaco se une a un receptor, ¿sí? Genera una forma activa, o sea, desplaza la forma activa del receptor, pero luego hay transducción de señal y hay cascadas. Esa forma activa del receptor se une a otro receptor, o modifica otra proteína que pasa a su forma activa, y esto puede derivar en el efecto o puede no derivar, y esta cascada se puede seguir dando más veces, haciendo más complejo el sistema y alejando más el efecto de la concentración del principio activo. ¿Sí? Y esto es un poco lo que les decía al principio, que todo esto llevado a lo que es el contexto bioquímico fisiológico de un paciente, o sea, puede obviamente y va a aportar mucha variabilidad y va a hacer que estudiar todo esto sea bastante más complejo. Pero ¿qué pasa si yo tengo yo empiezo a tener estas relaciones? Lo que se podría analizar sucesivamente, o sea, la formación de o sea, se puede analizar sucesivamente la formación de la forma, o sea, la relación entre concentración de fármaco y concentración de forma activa del receptor, y luego la concentración de forma activa del receptor R con la forma activa de, por ejemplo, la proteína T, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces ahí lo que vamos a tener, vamos a terminar teniendo modelos Emax dentro de otros modelos Emax. ¿Está bien? O sea, vamos a tener un modelo dentro de otro, porque esta forma activa, que está acá, del receptor, la podría analizar a su vez como reactivo en una reacción que termina formando una forma activa del receptor de la proteína T, que termina generando un efecto. ¿Está? O sea, como una cascada. Al fin y al cabo, yo podría, lo que se utiliza se llama modelo operacional, y es vincular el efecto final resultante con la concentración de principio activo. ¿Sí? O sea, si yo analizo sucesivamente este modelo de Max y después hago que este reactivo también se relaciona con el efecto a través de por ejemplo, otra constante de disociación que va a medir la constante, o sea, la afinidad de esta forma activa R por la proteína T. Entonces, al fin y al cabo, lo que voy a tener va a ser un modelo operativo Emax, ¿no? O sea, puedo hacer ahí transformaciones para terminar teniendo un Emax y terminar vinculando la concentración del fármaco con el efecto final. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que, y por eso cambié la notación, cambiamos la notación acá, es que ya no vamos a tener acá la constante de disociación del fármaco con el primer receptor al cual, o sea, con el receptor al cual se une, sino que vamos a estar hablando de una concentración a la cual se produce la mitad del efecto máximo. Perdón. ¿Sí? O sea, habíamos analizado antes la relación naranja, que era la relación de afinidad entre el fármaco y un receptor, pero lo que queremos terminar analizando es la relación entre la concentración del fármaco y el efecto, la intensidad del efecto final. La intensidad del efecto puede ser más compleja que la sola unión del fármaco por un receptor, por una proteína. Pero de igual manera puedo analizarla cuantitativamente con la misma ecuación, con el mismo modelo,
Nada más que las variables van a ser un poco diferentes. El efecto máximo va a seguir siendo el efecto máximo, pero la constante de disociación acá fue reemplazada por una concentración 50, una C50. C50 es la concentración a la cual se obtiene la mitad del efecto máximo. ¿Sí? Entonces, este es el modelo final de Emacs que vamos a usar, el modelo operacional. ¿Ah? ¿Por qué esta es C50? Porque si sustituyen lo mismo, si sustituyen la concentración arriba y abajo por C50, van a ver que esto le queda 0,5 y entonces el efecto es igual a 0,5 por Emacs. ¿No? Algunas predicciones algunas predicciones y algunas interpretaciones de esta ecuación. Las respuestas biológicas alcanzan un máximo, o sea, tengo un máximo, un efecto máximo que se da obviamente a concentraciones mayores a C50, pero que se termina dando, o sea, por más que aumenten las concentraciones, va a llegar un momento que el efecto no va a poder superar este valor, este umbral. El efecto máximo no es observado directamente porque, vean que si yo trabajo a concentraciones que son 10 veces la concentración 50, o sea, yo multiplico C50 por 10, yo igual voy a estar en un efecto que es igual a 0,9 al 90% del efecto máximo. ¿No? Esto es un poco lo que les decía antes de que en realidad el efecto máximo se observa a concentraciones infinitas, pero es algo más teórico en realidad que práctico. ¿No? Y vamos a ver, esto lo vamos a ver en un ratito igual, de cómo podemos interpretar un poco este modelo y cómo podemos simplificarlo. ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿Vienen siguiendo bien el tema? ¿Tienen alguna pregunta que quieran hacer? No, por ahora bien. Bien. Bueno. Bien, las diapositivas que vi, las diapositivas siguientes, porque uno se puede preguntar cómo yo puedo analizar el efecto de un antagonista. ¿Sí? Acá ustedes tienen un efecto, tienen que a mayor concentración se produce un efecto, o sea, tengo una intensidad de efecto que va en aumento. Pero yo les dije, por ejemplo, que un antagonista genera un efecto nulo, o sea, no cambia la relación entre la forma activa y la forma inactiva del receptor. Entonces un antagonista siempre va a estar, o sea, va a generar un efecto por competencia, o sea, por competir. Bueno, vamos a ver que también puede ser no competitivo, pero va a terminar generando un efecto al alterar o al interaccionar con el efecto que produce otra sustancia al unirse a ese receptor. O sea, el efecto que produce un antagonista se da como resultado de impedir que un agonista, o sea, impedir que el receptor pase a una forma activa, al ejercer su efecto antagonista. ¿Sí? Entonces, tenemos dos tipos de antagonistas. Tenemos un antagonista competitivo, dependiendo si por ejemplo, si la sustancia que estoy analizando como antagonista compite por el mismo sitio de acción con una sustancia agonista. Entonces, imagínense que yo tengo una sustancia agonista y tengo un modelo de Emacs, ¿sí? Vean solo esta parte de la ecuación. Entonces tengo una concentración 50 para un agonista. ¿Cómo puedo analizar el efecto de un antagonista competitivo? Podría agregar acá este término, y es el antagonista competitivo ejerce un efecto a nivel de la C50, o sea, la presencia del antagonista que compite por el sitio de acción con el agonista, y piensen en que el agonista puede ser una sustancia endógena, lo que hace es modificar la concentración 50 del agonista. O sea, ¿cómo la modifica? La aumenta. ¿Sí? O sea, a mayor concentración de agonista, ¿sí?
le va a ser más difícil a mayor concentración del antagonista, le va a ser más difícil al agonista llegar a un efecto del 50%. ¿Sí? Porque la C50 final va a ser mayor. Entonces, acá tienen, por ejemplo, esta gráfica lo que me muestra es, por ejemplo, imaginen, tengo una relación, una cinética del efecto para un agonista, estas concentraciones del agonista, que puede ser, por ejemplo, como les dije, una sustancia endógena, y esa relación de efecto-concentración se ve alterada por el aumento de concentración del antagonista. Acá está aumentando. Y este parámetro A50 es la concentración del antagonista a la cual la C50 aumenta al doble. ¿Sí? Si se fijan, si A es igual a A50, yo ahora tengo 1 más 1, por lo tanto tengo 2, por lo tanto estoy aumentando la C50 del agonista al doble. ¿Y qué quiere decir aumentar la C50? Quiere decir que, si se fijan, el efecto, o sea, la curva de efecto de concentración va bajando aquí y se va haciendo menos pronunciada, pero el efecto máximo final se puede seguir consiguiendo. O sea, se podría seguir consiguiendo el efecto máximo con el agonista si yo aumento mucho las concentraciones del agonista. O sea, si me voy acá hacia la derecha, tarde o temprano voy a llegar al Emax. ¿Sí? Lo que está haciendo el antagonista competitivo es dificultar que se llegue a ese efecto máximo. ¿Por qué? Porque el antagonista competitivo se está uniendo al receptor y está manteniendo la conformación basal entre la forma activa y la forma inactiva del receptor. Si el antagonista es no competitivo, o sea, se une en otro sitio de acción que el agonista, entonces ahí lo que voy a tener va a ser una sustancia que lo que hace no es alterar C50, sino que va a alterar Emax. ¿Sí? Y la pueden analizar con esta ecuación. Entonces, acá lo que tengo es que a mayor concentración del antagonista, el efecto máximo va a disminuir. No cambia C50, o sea, si se fijan solo en el agonista, la concentración a la cual se obtiene la mitad del efecto máximo sigue siendo la misma, pero ese efecto máximo va a ir disminuyendo con concentraciones crecientes de antagonista. Y la A50 en este caso es la concentración del antagonista a la cual el efecto máximo se reduce a la mitad. ¿Está? Vean que acá sí el efecto máximo baja. Entonces, esto es solo un poco estas ecuaciones se pueden usar mucho, por ejemplo, en interacciones de principios activos. Se pueden usar en distintos contextos. Pero un poco para ver cómo podemos analizar los efectos que puede producir un principio activo. Imagínense que queremos analizar el efecto de un antagonista, o sea, mantenemos una concentración constante del agonista, por ejemplo, o sea, tenemos un fármaco que modifica una situación fisiológica en la cual tengo un compuesto endógeno que ejerce una acción sobre un receptor y esa acción genera un efecto. ¿Sí? Ahora, agrego un fármaco que hace que ese efecto, o sea, que compite contra ese compuesto endógeno y hace que ese efecto en intensidad se reduzca. ¿Sí? Entonces ahí, si yo analizo la relación efecto versus concentración de agonista ahora, que es diferente porque recién yo tenía concentración de C, del agonista, ahora estoy graficando versus el antagonista, perdonen si a veces confundo ahí las palabras, esta concentración de antagonista dice ahí, yo lo que vería es que la intensidad del efecto resultante, este efecto es resultante porque hay un agonista endógeno provocando un efecto en el organismo, la intensidad de ese efecto va bajando. ¿Sí? A mayores concentraciones del antagonista. ¿Sí? Y si yo quisiera analizarlo con un modelo Emax, podría analizarlo de esta manera. Podría decir que la intensidad del efecto, ¿sí?, es igual a una intensidad basal provocada por el compuesto endógeno que provoca el agonismo sobre el receptor puntual, menos un Emax, porque es inhibición máxima en este caso,
sea, es totalmente análogo a lo que veníamos viendo para Emax, pero ahora es Emax. ¿Por qué? Porque el aumento de concentraciones del antagonista genera una disminución en la intensidad del efecto, ¿sí? Entonces, acá lo que tengo es una situación basal de intensidad de efecto que se ve reducida a mayores concentraciones del antagonista. ¿Por qué les pongo esto? Porque ustedes pueden, o sea, para no dejarles la imagen, la sensación de que la intensidad de efecto siempre va a ser una variable que va en aumento con la concentración de fármaco. Puedo tener intensidades de efecto que van disminuyendo con la concentración de fármaco, ¿sí? Y eso lo podría analizar análogamente usando las mismas herramientas, pero considerando un efecto basal y considerando que el efecto del principio activo disminuye esa intensidad basal de efecto, del efecto que estoy analizando. Bien. El modelo de Emax se puede hacer un poquito más complejo. Puedo, por ejemplo, la primera, o sea, básicamente el modelo que también se utiliza muchísimo, que es un modelo empírico, y ahora les voy a explicar qué es eso, es un modelo Emax sigmoideo o un modelo de Hill. Este modelo agrega un coeficiente, una potencia, ¿sí? Un coeficiente que eleva las concentraciones de fármaco en el modelo Emax. Ese cociente acá está representado por la letra N. O sea, agrego una letra N, o sea, agrego una potencia acá a las concentraciones. ¿Está? La primera, o sea, si yo estuviera analizando la unión, simplemente la unión fármaco-receptor, la lógica, o sea, la racionalidad detrás de este N, vendría a ser estudiar una situación en la cual son varias moléculas de fármaco las que se unen a una molécula, una unidad, una molécula de receptor, formando el complejo fármaco-receptor para dar un efecto. ¿Sí? Ahora, recuerden que ya no, cuando analizamos con el modelo operativo ya no estoy trabajando con la relación concentración de fármaco y formación del complejo fármaco-receptor inmediato que se forma, sino que estoy estudiando el efecto final que se produce como resultado de los múltiples pasos que pueden haber después de que el fármaco se une a un receptor. Entonces, esta racionalidad ya no es tan aplicable. Lo que se aplica sí, y por eso es empírico, es que el modelo Emax, ¿no?, puede tener distintas formas, puede tener distintas formas. O sea, la relación, el aumento de la intensidad del efecto con la concentración, se puede dar, como vimos, o sea, hasta ahora, con una potencia igual a 1, y tienen acá graficado la curva efecto versus concentración, con una potencia de 1, o sea, con un coeficiente de Hill igual a 1, ¿sí? O lo que puedo ver es, por ejemplo, situaciones donde tengo un efecto on-off. ¿Qué quiere decir esto? Un efecto todo o nada. Un efecto donde a concentraciones crecientes de intensidad de efecto veo efecto nulo, hasta que cuando la concentración se modifica un poquito, la intensidad de efecto pasa de ser muy baja a ser casi casi el 100% del efecto máximo. Eso es un efecto todo o nada, ¿sí? Y eso ocurre con algunos principios activos, con algunos efectos. Y esto se da con un shape factor o coeficiente de Hill igual a 5. O sea, ya por arriba de 5 ya no hay tanta diferencia en cómo aumenta esto. Entonces, ¿cómo se usa este coeficiente de Hill y este modelo de máximo-ideo? Empíricamente, o sea, se evalúa cuál es el coeficiente de Hill que mejor se acomoda, o sea, que mejor acomoda la curva efecto concentración a las observaciones de efecto concentración que se pueden hacer en la clínica o
analizando algún sistema de otra manera, ¿no? Vean que también el coeficiente puede ser menor a 1, haciendo un poco más lento el aumento del efecto en función de la concentración. ¿No? Eso quiere decir empírico, quiere decir algo que ya no tiene no es mecanístico, no tiene una racionalidad más allá de acomodar la función a las observaciones. Entonces, el modelo de Max lo puedo simplificar. ¿Por qué? Porque hay efectos que tienen lugar, o sea, concentraciones, las concentraciones terapéuticas de ciertos principios activos se dan en una zona, en una región de esta, o sea, en una región donde la relación con el efecto es, por ejemplo, lineal. Imagínense que ustedes tienen esta relación Emax, ¿no? Y analizan la cinética, o sea, la intensidad del efecto con distintas concentraciones, pero solo podemos evaluar esta región. ¿Por qué? Porque en ningún caso es necesario ir a concentraciones mayores, porque ya con estas concentraciones obtengo el efecto que estoy buscando. Entonces, ¿para qué voy a ir a concentraciones mayores? Cuando ocurre eso, lo que pasa es que no puedo caracterizar la relación efecto-concentración en su totalidad. Pues si yo solo analizo datos en esta ventana de concentraciones, lo que voy a terminar asumiendo es que la relación entre el efecto y la concentración es lineal. Pero eso como un sesgo de observación, ¿no? Estoy observando una parte de toda la relación que podría tener. Entonces, en ese caso, lo que se puede hacer es una simplificación y en vez de un modelo Emax, usar un modelo lineal donde el efecto es directamente proporcional a la concentración, con un factor M, que es la pendiente de esta recta. ¿Sí? Esto es un ejemplo de un medicamento, un alcaloide, que estimula el parasimpático, es un agonista muscarínico y genera un aumento del flujo salival, entre otras cosas que genera. Entonces acá, por ejemplo, esta relación entre el aumento del flujo salival y el aumento de concentraciones, estos son datos reales, se podría analizar con un modelo lineal. ¿Sí? Pues no hay necesidad de hacer algo más complejo para analizar las observaciones que yo tengo. Ahora, si el efecto se ocurre en una región de concentraciones entre el 20, entre el 20 y el 80% del Emax, ¿sí? O sea, podría ser C20, C80. En ese caso, también puedo simplificar el modelo y usar un modelo log lineal. Si yo graficaba la intensidad de efecto versus el logaritmo de la concentración, yo tenía una relación sigmoidea, ¿sí? Y en esa relación sigmoidea, o sea, alrededor de C50, tengo algo bastante lineal, ¿no? Entonces yo podría usar un modelo de log lineal que vincula el logaritmo de la concentración con el efecto, ¿sí? Y esto es otro ejemplo, que es la relación entre la reducción relativa en la taquicardia inducida por ejercicio y las concentraciones del propranolol en plasma, ¿sí? O sea, cómo el propranolol disminuye la taquicardia que se induce al hacer ejercicio. O sea, cómo controla eso. Estos son datos reales también y se podría analizar con un modelo log lineal. Muy bien, ahora lo que vamos a ver es un poco, para terminar, hasta ahí caracterizamos lo que es la respuesta farmacodinámica. O sea, cómo cuantitativamente puedo analizar la farmacodinámica, la relación entre la concentración y el efecto. Ahora vamos a ver cómo analizar el efecto versus tiempo, ¿sí? O sea, la relación PK/PD, combinando modelos farmacocinéticos y farmacodinámicos, ¿no? Vamos a ver dos tipos de relación, porque el efecto se puede dar en forma inmediata o en forma retrasada. Vamos a empezar por la forma inmediata y vamos a también ahí hacer algunas
vamos a ver algunas cosas que ocurren con la relación PKPD. Entonces, lo más simple que yo puedo hacer para establecer una relación PKPD es asumir una relación inmediata, o sea que el efecto tiene lugar inmediatamente luego de registrarse una determinada concentración. O sea, el efecto que registro a tiempo t es producto de la concentración registrada a tiempo t. ¿Sí? Eso es una relación inmediata. Y un link directo quiere decir que la concentración que estoy utilizando para vincular, o sea, para tener una relación con el efecto, es la misma concentración que yo mido, por ejemplo, en plasma sanguíneo. ¿Ah? O sea, yo mido concentración en plasma, como hemos hecho hasta ahora, y pueden tener acá un modelo monocompartimental, un modelo bicompartimental, que describa el transcurso de estas concentraciones en el tiempo. Esas mismas concentraciones las pueden sustituir aquí para tener una respuesta variable del efecto en función del tiempo. ¿Sí? Obviamente van a necesitar parámetros adicionales a los farmacocinéticos, que son los parámetros farmacodinámicos que ya vimos de Emax y de C50. ¿Sí? Esto es otro ejemplo, que es concentración sérica en suero de un anticuerpo, una inmunoglobulina E, un anticuerpo anti-inmunoglobulina E, ¿no? Y la relación con lo que se da, o sea, se grafica algo que es intuitivamente es directo, ¿no? Es la relación entre el anticuerpo y la reducción y la concentración de inmunoglobulina E libre, por lo tanto activa, ¿no? Entonces, esta es la concentración del anticuerpo, ¿sí? Y esta es la concentración de inmunoglobulina E libre, ¿sí? Entonces, cuando aumenta la concentración del anticuerpo, baja la concentración de inmunoglobulina E. No, perdón, está bien. Lo dije al revés. Esta es la concentración del anticuerpo, ¿sí? Y esto es, en realidad, lo que se grafica acá es la reducción de inmunoglobulina E libre, ¿no? Entonces, veo un efecto directo. O sea, el efecto es directo en cuanto a que yo puedo vincular las concentraciones directamente con la intensidad del efecto provocado en cada momento. ¿Sí? A ver, si no tengo otro ejemplo que sea más fácilmente visible que ese. Pero bueno, o sea, es un efecto que se provoca inmediatamente a la presencia de concentraciones. Entonces lo puedo vincular directamente. Este gráfico cada vez que lo veo me complica a mí, así que capaz que lo tendría que sacar. Pero acá esta reducción, la reducción de la inmunoglobulina E libre, el eje está cambiado. O sea, está en 0 arriba y en 100 abajo. O sea que cuando la concentración es máxima de anticuerpo, acá estoy teniendo un efecto máximo, ¿sí? Porque la reducción de la inmunoglobulina E libre es casi 90%. Cuando bajan las concentraciones de anticuerpos, porque es una administración subcutánea, y el anticuerpo, o sea, el organismo lo va eliminando, ¿sí? Bajan las concentraciones, entonces la reducción de la inmunoglobulina E se va haciendo menor. O sea, no es nada intuitivo este gráfico, porque en realidad, acá cuando tengo un mínimo de concentración de anticuerpo, también esto es un mínimo de efecto, porque tengo una reducción de 80%. ¿Sí? Y a medida que voy dando sucesivas administraciones, tengo una acumulación, ¿sí? A medida que llego al estado estacionario, y vean que también el efecto se va también acumulando, ¿sí? Entonces,
la concentración mínima se vincula al efecto mínimo y la concentración máxima se vincula al efecto máximo. Pasa que acá el eje está modificado. O sea, no es muy intuitivo, pero bueno, espero que después de haberlo visto así lo puedan entender. Algunas, con el link directo, está bueno hacer algunas caracterizaciones, algunas precisiones sobre la relación concentración-efecto. Porque yo podría preguntarme, podríamos hasta ahora interpretar solo concentraciones de fármacos y analizando la farmacocinética, y igual tener ciertas dudas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto puede durar un efecto de acuerdo a una concentración determinada? ¿Existe una semivida de efecto? O sea, yo analizo y en general puedo dosificar, establecer un régimen posológico en base a la semivida de eliminación del fármaco, pero la semivida del efecto puede ser diferente. O sea, puedo tener distinta... el devenir del efecto, la parte cinética puede ser diferente. ¿Sí? La pregunta acá es, ¿existe una semivida del efecto? ¿Y qué importancia nos puede dar C50, o sea, como marco de análisis en este contexto? Entonces, si nosotros analizamos la relación concentración con efecto, en este caso estamos, para simplificar, y para poner el ejemplo, C50 es 50. ¿Sí? O sea, es un efecto que va de 0 a 100 y la concentración también va de 0 a 100. ¿No? O sea, básicamente la C50 vendría a ser 50 en este caso. ¿No? Entonces, cuando lo que podemos ver, acá lo que tenemos una imagen de lo que sería un bolo, o sea, una dosis inicial que va bajando, o sea, va bajando en el tiempo, ¿sí? Y acá tenemos cómo va variando el mismo efecto con un modelo directo. ¿Ah? Es un modelo Emax directo. ¿Está bien? Entonces, podemos evaluar distintas regiones de esto en función de la relación con C50. Si yo tengo una concentración que está mayor a lo que podríamos decir C80, o sea, la concentración a la cual se obtiene el 80% del efecto, ¿tá? Entonces yo voy a estar en una región plana. ¿Qué quiere decir una región plana? Que por más que yo altere las concentraciones, el efecto no va a cambiar mucho, ¿no? O sea, la intensidad de efecto no va a cambiar mucho con el cambio de concentraciones. Si yo tengo que las concentraciones se mueven entre C80 y C20, o sea, la concentración que provoca el 80% del efecto máximo y la concentración que provoca el 20% del efecto máximo, estoy en una región donde podría asumir cierta linealidad. ¿Sí? O sea, el efecto se mueve de manera muy similar a lo que se mueve la concentración. Y si yo tengo concentraciones por debajo de la concentración 20, tengo una región exponencial. Aquí, que es esta, ¿sí? Donde el efecto cae en forma más exponencial y no tan similar a la concentración. Vamos a verlo uno por uno. Entonces acá yo tengo una concentración C0 que es mucho más alta que C50. Acá puse 100, pero en realidad, siguiendo en el ejemplo anterior, porque acá la C0 acá está en 1000, ¿sí? O sea que sería 200 en realidad, ¿no? Por C50 que era 50. No importa. La idea es que tengo una concentración inicial mucho más alta que C50. ¿Sí? Estoy en esa región plana, donde estoy muy por encima de C80. ¿Tá? Entonces, vean cómo cambia el efecto, que está en rojo, con la concentración. En todo ventana de tiempo donde la concentración varió entre 1000 y 100,
la intensidad del efecto varió entre 100% y 90%. ¿Sí? Entre 100% y 90%. O sea, a eso es lo que se le dice una región plana. Modificaciones muy grandes en la concentración no están teniendo un impacto en el efecto. ¿Por qué? Porque me estoy moviendo en concentraciones que están en la zona más de plató, de asintótica, en la relación efecto-concentración. ¿No? O sea, donde modificar la concentración no está modificando el efecto. Vamos un poco para atrás, me estoy moviendo en esta zona. ¿Sí? Entonces, modificar la concentración no genera una modificación del efecto. Y esa es la zona plana, vendría a ser. Ahora, si la concentración, acá la concentración está parecida acá, vamos acá. Si la concentración, por acá también tengo una mezcla entre plano y después baja parecido. Si la concentración inicial está parecida a C50, o sea, bueno, parecida por debajo, yo tengo una relación, esto vendría a ser una zona, esta es la zona exponencial, donde las dos caen en forma exponencial, porque la concentración cae en forma exponencial, y esta vendría a ser una parte más log lineal, más lineal del efecto, claro, lineal. El efecto cae en forma lineal, o sea, como si fuera una recta respecto al tiempo. ¿Sí? O sea, no es exponencial, como siempre cae la concentración en este caso, sino que es más una recta. O sea, cuando la concentración está por la zona de entre C20 y C80, esto puede ser un poco confuso, pero quédense con la zona de entre C20 y C80, el efecto cae en forma casi lineal con el tiempo. O sea, está desacoplado de la caída de la concentración, porque cae de forma lineal con el tiempo. Y cuando la concentración está por debajo del C50, esto lo tendría que cambiar, lo podría cambiar ya porque está mal. En realidad, esta C0 no es C50, porque C50 es 50. Lo voy a cambiar a las diapositivas, ¿no? C0 acá es 10, o sea que estoy en C10, estoy por debajo de C50. Disculpen ahí que quedó mal esto y me confundí yo. Pero esta es la parte que debería ser exponencial, donde la caída del efecto es paralela a la concentración. Entonces, volviendo a las preguntas, la duración del efecto ahora la vamos a ver, pero vean que la duración del efecto a veces no tiene mucho que ver con el cambio de concentraciones. Si yo tengo un efecto directo igual, sí voy a tenerlo. Lo importante es también saber qué intensidad del efecto es suficiente, y eso es variable. Pero vamos a la segunda pregunta. ¿Existe una semivida del efecto? Y la respuesta es no, porque el efecto cambia en forma no lineal con la concentración, y realmente podría hablar de una semivida de efecto cuando me muevo en una ventana donde tengo concentraciones muy por debajo de C50, o sea, tengo concentraciones entre C20, por debajo de C20. Recién ahí yo podría hablar de una semivida del efecto, o sea, que el efecto va bajando en forma exponencial. O sea, un tiempo para el cual el efecto baje a la mitad. ¿Sí? Que acá podría ser, por ejemplo, no sé, 15 horas. ¿Sí? Pero en realidad la semivida del efecto en realidad no existe. No es algo que exista, porque la variabilidad del efecto, como vimos con la adaptación, puede ser desde plana hasta lineal en este caso, y acá sí, bajar en forma más exponencial. Entonces, una pregunta que se pueden hacer es, ¿cuál sería el impacto de doblar la dosis? ¿Cuál es el objetivo por qué les muestro esto? Porque analizar mucho la farmacocinética nos puede llevar al erróneo concepto de pensar que, por ejemplo, si doblo la dosis,
el efecto va a ser el doble. ¿Sí? O sea, cuando uno se enfoca mucho en farmacocinética, se puede quedar con esa impresión. Entonces, ¿por qué? Porque trabajamos mucho con proporcionalidad de dosis-exposición. Pero esa proporcionalidad no se mantiene cuando analizo exposición-efecto. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Hay que tener en cuenta que el impacto de doblar la dosis no va a ser obtener el doble de efecto. ¿Por qué? Porque la relación exposición-efecto no es lineal. ¿Sí? Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, ¿cuál va a ser realmente el impacto de doblar la dosis? Bueno, doblar la dosis va a generar que el efecto perdure por una semivida de eliminación farmacocinética más. Por una semivida de eliminación más. Entonces acá, o sea, la duración del efecto aumentará una semivida farmacocinética. Acá lo que tienen es un bolo que se da, damos una dosis que genera una C0 de 50 y genera este efecto, ¿sí? Azul. Y ahora administro una dosis del doble, ¿sí? Y tengo una cinética lineal, por lo tanto dosis del doble genera una C0 del doble, de 100, y va bajando. Seguimos con el mismo ejemplo donde la C50 es 50. ¿Okay? Y vean que la semivida en este caso, una determinada semivida, pero claro, la semivida farmacocinética es el tiempo en el cual la concentración cae a la mitad. Entonces, yo tengo esta concentración a tiempo 0, 100, una semivida se va a registrar cuando tenga concentración de 50. ¿Tá? Que acá, por ejemplo, 12 horas. Por ahí. Tengo un modelo monocompartimental en este caso. Entonces, el efecto provocado una semivida después de dar la dosis del doble es igual al efecto provocado a tiempo 0, ¿sí? Por la dosis que fue la mitad. Entonces, en todo momento los efectos están separados por una semivida farmacocinética. ¿Ah? Entonces, aumentar la dosis al doble, esto en un modelo monocompartimental, va a tener el impacto de aumentar la duración del efecto por una semivida. ¿Sí? Y podríamos asumir que más o menos por ahí va a andar para otros modelos farmacocinéticos. Pero que aumentar la dosis al doble va a tener más un impacto sobre la duración del efecto que sobre la intensidad del efecto. Por supuesto voy a tener una intensidad mayor, ¿sí? ¿Y qué tan mayor va a ser? Bueno, va a estar en relación a en qué región respecto a C50 me estoy moviendo. Porque acá el efecto no cambia mucho porque paso de C50, o sea, porque estoy en una región entre C50 y C100, o sea, no existe C100, pero no, C90, por ejemplo, ¿no? Entonces, el efecto pasa de sí, tengo que hacer alguna modificación con esta gráfica porque claramente hay cosas que cambian gráfica a gráfica. A ver, puntualización. Acá puntualmente en esta gráfica la C50 claramente no es 50 porque yo tengo una concentración de 50 y parto con un efecto de 80%. ¿Ah? El efecto es el efecto 50 que se da acá, se está dando una concentración de 10. Entonces, lo que yo había puesto para las diapositivas anteriores se aplica así en este caso, donde la C50 es 10. No, un mal día para interpretar estas diapositivas. Perdón. Entonces, acá me estoy moviendo en una región mucho mayor a la C50. Eso es lo que le quiero decir. Entonces, el cambio entre el efecto que se provoca a tiempo cero es muy chico. Tengo acá un efecto que es el 80% del Emax y acá 90% del Emax. ¿Tá? Pero si yo doble la dosis en una región más cercana a C50, la diferencia de efecto inicial, de intensidad de efecto, puede ser mucho mayor. ¿Tá? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero lo que siempre va a pasar es que la duración del efecto va a aumentar
por una semilla de eliminación cuando doblo la dosis. Eso es algo interesante de ver. La selección de un intervalo de administración apropiado, entonces debería hacerse, o sea, debería considerarse no solo la semilla de eliminación farmacocinética, sino también la concentración, bueno, en sitio de acción, pero también la relación de la concentración que estoy midiendo con la C50, ¿no? La evolución temporal del efecto aporta información muy importante. Le voy a mostrar otro ejemplo. Es un ejemplo para furosemide, que es un diurético, ¿no? El furosemide disminuye la reabsorción de sodio en túbulo proximal, aumentando la excreción de agua. Entonces genera una respuesta de diuresis, de pérdida de fluidos corporales. Se usa en situaciones de edemas, en situaciones también bueno, donde se quiere, por ejemplo, para apoyar insuficiencia cardíaca, para bajar, para situaciones de hipertensión, etc. Entonces, tenemos una relación acá farmacodinámica entre la concentración de furosemide y la cantidad en milimoles por hora, o sea, la velocidad de sodio que se puede excretar. ¿Ah? La velocidad de sodio también se vincula con la cantidad de agua que va a ser excretada, porque el sodio también, o sea, al aumentar la concentración de sodio a nivel del túbulo proximal, aumenta la excreción de agua, por lo tanto aumenta la diuresis. Entonces, esta es la relación PD, la relación farmacodinámica, y esto es lo que ocurre trabajando con esta relación. Si yo doy una dosis de 40 miligramos en rojo, y si yo doy una dosis de 120 miligramos. ¿Está? Acá los colores están así. En línea punteada, lo que se observa son las concentraciones versus tiempo. ¿Ah? Tanto en rojo, no, perdón. En línea punteada lo que se observa es el efecto resultante, las concentraciones y el efecto resultante de la dosis de 40 miligramos. O sea, yo administro 40 miligramos y acá tengo la concentración de furosemide versus tiempo, y acá tengo el efecto, o sea, los milimoles de sodio por hora que se van excretando, variables en el tiempo, la velocidad de excreción de sodio variable en el tiempo, ¿sí? Que es esta azul. Ahora, yo doy 3 veces la dosis que administré, o sea, voy a dar 120 miligramos, y voy a tener un perfil de concentraciones, que es este rojo, ¿ah? Continuo, que me va a dar una exposición total 3 veces mayor, porque la farmacocinética es lineal. Entonces voy a tener un área bajo la curva 3 veces mayor, ¿tá? Pero el efecto no va a ser 3 veces mayor, ¿sí? Este es en azul es el efecto resultante a la dosis de 120 miligramos, ¿tá? La relación de áreas entre la farmacocinética de administrar 120 miligramos o 40 miligramos es igual a 3. Pero la relación de áreas entre el efecto provocado, o sea, resultante de administrar 120 miligramos respecto al efecto resultante de administrar 40 miligramos es bastante menor a 3. O sea, no aumentó 3 veces el efecto, ¿tá? Y esto lo analizamos acá. Imagínense que en vez de dar 120 miligramos en una sola toma, yo administro 40 miligramos separados en 3 tomas diarias. Porque al fin y al cabo lo que estoy queriendo provocar con este fármaco es una determinada diuresis, una cantidad de agua excretada, ¿no? Orinada. Entonces, acá lo que se muestra es 3 dosis de 40 miligramos, ¿sí? Acá tengo la farmacocinética, o sea, administro 40, a las 4 horas 40 de vuelta, a las 8 horas 40 de vuelta. Y este es el efecto resultante de cada una de esas administraciones,
¿sí? Ahora, si yo sumo el efecto el efecto acumulado de haber administrado 40 miligramos en 3 tomas separadas, ¿sí? El área bajo la curva de ese efecto, o sea, el área bajo integrar la velocidad de excreción, me da la cantidad de excreción la cantidad excretada, ¿sí? De sodio total. O sea, acá estoy trabajando en la velocidad de excreción de sodio. Si yo la integro, si yo hago el área bajo la curva, tengo la cantidad de sodio excretada. Entonces el área bajo la curva de la administración de 40 miligramos en 3 tomas separadas me da que en 12 horas se eliminaron 600 milimoles de sodio y por lo tanto una determinada cantidad de agua. Y en una sola toma de 120 miligramos, o sea, multiplicando 40 por 3, pero administrándolos en una sola toma, yo genero una excreción total de 400 milimoles. O sea, es más eficiente, mucho más eficiente, administrar 40 miligramos en 3 tomas separadas que administrar 120 miligramos en 3 tomas separadas de 40 miligramos que administrar 120 miligramos en una sola toma. Y eso es porque las concentraciones acá se están moviendo en una zona del efecto donde el efecto no cambia tanto. Por lo tanto, provocar estas concentraciones en el organismo no está teniendo tanto sentido en función del efecto que estoy buscando, ¿sí? Y es mucho más eficiente para tener un efecto total final mayor, separar esas administraciones, o sea, separar la dosis en 3 tomas, manejando siempre concentraciones menores, pero mucho más eficientes en términos del efecto que quiero provocar, ¿no? Eso se llama dependencia del efecto con la posología y es una consecuencia de la relación no lineal entre concentración y el efecto, que hay que tener en cuenta a la hora, por supuesto, de diseñar regímenes posológicos. No es solo la farmacocinética, sino también hay que tener en cuenta la farmacodinámica. Bueno, y para terminar, bastante rápido, porque solo les quiero dar un panorama, también podemos tener una relación retrasada, lo cual complica bastante más la interpretación, o sea, generar, entender y visualizar la relación dosis-exposición-respuesta, porque el efecto no se produce como resultado de una concentración que observo en el mismo momento, sino que está retrasado. O sea, una concentración que ocurre a un tiempo X genera un efecto, pero a un tiempo X más Y, por ejemplo. ¿Ah? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué puede ocurrir que la intensidad del efecto muestre un retraso significativo respecto a la concentración plasmática? Bueno, puede haber... Bueno, primero que estamos midiendo concentración plasmática y el efecto se sucede en el sitio de acción. Entonces la distribución hacia el sitio de acción puede tener su influencia. Luego puede haber un equilibrio lento de formación del complejo fármaco-receptor. Puedo también tener un mecanismo de acción que involucre segundos mensajeros, o sea que la unión fármaco-receptor luego genere una cascada de señal que termine dando el efecto que estoy midiendo mucho más abajo, ¿sí? En la cascada. Que involucre síntesis proteica, por ejemplo. O también puede haber metabolitos activos que estén teniendo una influencia en ese análisis. Y hay varios ejemplos. Esto es algo bastante común de observar, que el efecto ocurre luego de la aparición de concentraciones. En este caso, por ejemplo, tengo una infusión de tiopental, un anestésico, un sedante, que tengo y estoy midiendo el efecto. Entonces ven que la máxima concentración se da cuando interrumpo la perfusión y luego baja, son datos reales también, pero el efecto máximo ocurre un tiempo después, ¿sí? O sea, el efecto máximo no se coincide con la concentración máxima. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de ranitidina, que tiene efecto aumentando el pH gástrico, ¿tá?
Entonces se da una inyección intravenosa de ranitidina que genera un perfil de concentraciones que tienen acá. Sin embargo, el efecto máximo tiene lugar acá entre 2 y 3 horas, alrededor de 2 horas después de haber administrado la dosis por vía intravenosa a bolo, ¿sí? Luego ese efecto va a ir disminuyendo, pero ese efecto está mostrando un cierto retraso con la concentración. ¿Cómo pueden reconocer este retraso? Podrían, si se grafica la relación entre concentración y el efecto, ¿ah? Vamos a ver un fenómeno, una curva que se muestra como una histéresis. ¿Ah? ¿Por qué? Porque a las mismas concentraciones tengo distintos efectos. ¿Por qué? Porque depende, o sea, dependiendo del tiempo. ¿Ah? O sea, imagínense, no en este caso, pero imagínense en este caso, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, esta concentración de tiempo mental está generando este efecto, ¿sí? Sin embargo, la misma concentración de tiempo mental, pero unas horas después, está generando este efecto, ¿sí? Mucho mayor. Entonces, cuando yo grafico concentración versus efecto, voy a tener que la misma concentración genera a un tiempo un efecto y a un tiempo posterior un efecto mayor, ¿sí? Entonces, por eso se da una histéresis. Y por eso esta flecha lo que indica es la evolución temporal, ¿tá? O sea, la intensidad del efecto fue aumentando con el tiempo, ¿tá? Y esas relaciones también se pueden analizar cuantitativamente. No me voy a meter mucho, solo les voy a mostrar. Pero también se pueden analizar cuantitativamente y se han desarrollado distintos modelos para analizar esa respuesta PKPD. Lo que estamos hablando acá es un link PKPD. O sea, la farmacodinámica sigue siendo la misma, o sea, en el sentido de que la farmacodinámica relaciona concentración con efecto. Pero el link PKPD es fundamental para unir el efecto con las concentraciones resultantes de la administración de una determinada dosis, ¿tá? Y ese link podría tener que incluir un delay, un determinado retraso, para caracterizar el sistema, para realmente entender lo que está pasando, ¿tá? Y hay distintas maneras de cuantitativamente representar ese link con modelos, así como hay distintas maneras de distintos modelos farmacocinéticos para representar la variación de la concentración a lo largo del tiempo. Hay distintos modelos para representar el link PKPD. Este modelo no es tan utilizado porque tampoco tiene mucho sentido, pero podría lograr un efecto de delay, que es, en vez de usar las concentraciones en el compartimento central, por ejemplo, usar un modelo bicompartimental farmacocinético y usar las concentraciones del compartimento periférico para incluirlas en el modelo Emax. Y eso les va a dar un delay. Ahora, esto racionalmente no tiene mucha validez, porque saben que las concentraciones del compartimento periférico, o sea, no reflejan unas concentraciones puntuales, sino que reflejan un cúmulo de concentraciones que se dan en distintas zonas del cuerpo, y más que nada reflejan la cinética de esa distribución, ¿no? Pero bueno, en algún caso podría ser útil más en forma empírica. Un modelo que se usó muchísimo, que generó un impacto enorme en el análisis PKPD, fue el modelo de compartimento de efecto, que es un modelo empírico también, donde se introduce una constante del compartimento de efecto, que es la misma en ambos casos, ¿está? No la vamos a meter en detalle. Lo único que les voy a mostrar es que esta constante lo que hace es generar, o sea, una concentración virtual, o sea, no existente, que es la concentración en el compartimento de efecto, que se da a un tiempo posterior al que se registra la concentración en el plasma. O sea, el impacto de este modelo es generar una variable concentración de efecto que está retrasada
respecto a la concentración plasmática. Y ese retraso queda definido por la constante, esta es la constante de efecto que es igual en ambos casos, ¿no? Entonces, esta constante mide el delay entre el efecto y la concentración. Entonces, la concentración que se incluye en el modelo de Max es esta, es la concentración del compartimento de efecto, en vez de usar esta. Y eso permitió estudiar cuantitativamente muchísimos casos, muchísimos modelos PKPD. Y hay un modelo más complejo, pero que también está teniendo muchísima utilidad, más que ahora, este modelo casi está sustituyendo siempre el modelo de compartimento de efecto, que es un modelo de turnover, donde se modela la cinética de una variable de respuesta, para las cuales podemos identificar procesos de producción y procesos de desaparición. Y no me voy a meter mucho en este modelo, que es más complejo, pero básicamente yo genero una variable efecto que tiene una constante de generación de ese efecto, K-in, y una constante de desaparición de ese efecto, K-out. Y yo puedo hacer que el efecto del fármaco estimule o inhiba K-in o K-out. O sea, en este caso se está mostrando estimulación de K-in, que va a generar un aumento del efecto, o inhibición de K-in, que va a generar una disminución del efecto. Perdón, en realidad acá efecto tendría que decir respuesta. O sea, de la respuesta que yo estoy analizando. Por ejemplo, en este caso distintos corticoides, y lo que se mide acá es concentración de linfocitos en plasma. Entonces, cómo esa concentración va disminuyendo por la presencia de corticoides en el tiempo. Es con un modelo que disminuye K-in. ¿Ah? Y se ve cómo eso va, como este modelo, la curva negra es el modelo y los puntos son las observaciones. Se ve cómo esos modelos pueden caracterizar muy bien la respuesta PKPD. Y para terminar, lo último que les quiero compartir es pueda llegar hasta ver modelos KPD, o sea, modelos donde no tengo datos de farmacocinética, sino solo tengo datos del efecto que está produciendo un principio activo en el organismo. Y de igual manera puedo usar esos datos para analizar el sistema, para caracterizar el sistema. Este es un ejemplo de un análisis que hicimos para un órgano fosforado administrado en ovejas, en corderos, perdón. En realidad no se pudo medir las concentraciones del principio activo en sangre porque el organofosforado se metaboliza por la acetilcolinesterasa en el plasma, en la sangre, muy rápido. Entonces cuando se va a medir en sangre se ve que la concentración es nula, o sea, muy baja. Pero lo que sí se pudo ver en ese estudio, que se hizo con una cantidad importante de corderos, fue que se pudo monitorear el efecto del organofosforado midiendo la actividad de la enzima acetilcolinesterasa a lo largo del tiempo. Entonces se veía que por más que no podíamos medir el fármaco, el organofosforado, esto es un antiparasitario, o sea, lo que busca es, por supuesto, inhibir la acetilcolinesterasa, pero en el parásito. Pero de cualquier manera también inhibe la acetilcolinesterasa del animal al absorberse en la sangre, ¿no? Entonces, al considerar la cinética de formación, o sea, de síntesis y de degradación de la acetilcolinesterasa, se puede también interpretar o caracterizar cómo fue la presencia del fármaco a lo largo del tiempo. Estos fueron los datos observados en este proyecto. Estos son distintas dosis del organofosforado que se llama naftalofos. Este es un proyecto que se hizo en conjunto con la Facultad de Veterinaria, con el grupo de farmacología. Y acá lo que se vio es que, a pesar de que no podíamos medir naftalofos en ningún momento, se veía que a dosis crecientes, se veía que el efecto sobre la acetilcolinesterasa de los corderos era mayor. O sea, teníamos una disminución de la acetilcolinesterasa y esa inhibición
generaba después una recuperación de la actividad enzimática a tiempos muy posteriores. Acá estamos hablando de 200, 300 horas. ¿Tá? O sea, no puedo medir la farmacocinética, pero sé que el principio activo está ahí porque estuvo generando un efecto que después, o sea, obviamente después el sistema fue sintetizando más enzima, porque es una inhibición no reversible, y se fue recuperando. ¿Y por qué es interesante esto? Porque es interesante analizar qué residuo queda de organofosforado en el animal. O sea, qué residuo puede quedar. Porque, por ejemplo, es un dato necesario para para saber en qué momento se puede hacer, o sea, cuánto tiempo después de una dosis de un antiparasitario como este se puede sacrificar al animal. Es un dato que hay que tener y que está en la especificación de cada producto. Y para este producto no estaba. Entonces lo que se quería saber era en qué momento puedo yo considerar que ya no tengo más naftalofos en el cuerpo, en el organismo del animal. Y para eso se hizo un análisis KPD, o sea, analizando la cinética del efecto de naftalofos sobre la acetilcolinesterasa, se pudo interpretar, tener una idea cuantitativamente de la presencia de naftalofos en el organismo. Y tener una idea de en qué momento esa concentración era despreciable o se podía asumir que ya no existía. O sea, la farmacocinética y la farmacodinámica interaccionan mucho, ¿no? en el organismo. Y si yo veo solo la cara del efecto, también tengo detrás de ese efecto una variabilidad en concentraciones que lo están provocando. Entonces, así como yo puedo interpretar las concentraciones en términos de efectos, también puedo interpretar los efectos en términos de concentraciones. Los datos de efectos me pueden dar idea de las concentraciones que yo tengo, y también hay, no es como para estudiarlo a fondo, ni mucho menos, pero sepan que también se pueden analizar modelos de este tipo, KPD, donde se evalúan los efectos y se intenta caracterizar también la parte farmacocinética. Bien, creo que estamos justos. No, estamos pasados, 10 minutos. Pero bueno, fueron 2 horas de grabación, bastante intenso. Voy a parar la grabación. Bien.